Muy buenos días, querido público de Internet. Hoy comentaré el caso del derecho a la información en este momento en el que vivimos una segunda etapa de la pandemia del coronavirus en México. ¿Por qué es importante hablar del derecho a la información en este momento? Bueno, primordialmente porque el uso de la información últimamente en los medios nacionales, en los medios dominantes, se maneja de una forma no muy objetiva, a veces poco clara, a veces incluso engañosa y artificiosa. Por esa razón es muy conveniente recordar que el derecho a la información implica también una responsabilidad de informarnos, de saber qué fuentes primarias consultamos, es decir, qué tan objetiva, qué tan veraz, qué tan comprobable es la información. Para eso es necesario recordar que el derecho a la información tiene dos dimensiones, la dimensión individual y la dimensión colectiva. Estas dos dimensiones están establecidas y reconocidas en la Constitución mexicana, en el artículo 1, en el artículo 6, en el 7, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13. Y pues hay bastante jurisprudencia, una de las más conocidas, por ejemplo, en el caso del derecho a información y los servicios de salud, es la jurisprudencia interamericana del caso I.V versus Bolivia. Bajo estas primeras consideraciones, mi análisis estará centrado en estos dos aspectos, la dimensión objetiva y la dimensión colectiva del derecho a la información. En torno a los derechos de salud, la dimensión individual de la información cobra relevancia en el momento en el que una persona pues se ve implicada en una situación de afectación a su salud. Entonces, ¿qué significa el derecho a la información en el ejercicio del derecho a la salud? Bueno, significa que primeramente tiene que haber suficientes medidas de conocimiento previo para el tratamiento que se le va a otorgar a esta persona, para que a la posterioridad exista una decisión, es decir, que ese consentimiento previo lleve a una intervención médica de cualquier naturaleza y que sea con pleno conocimiento de causa. Es decir, el consentimiento debe ser previo, debe ser libre y debe ser informado. Es decir, que se conozcan las ventajas y desventajas del tratamiento de salud. Esto, por supuesto, implica un gran reto porque pues, a veces surgen incluso estereotipos que dentro de la prestación de servicios de salud pues los pueden padecer las mujeres, pero también los niños o las personas de la tercera edad. Es decir, se asocian algunas malas prácticas a pensar que algún sector de la población no puede decidir por sí mismo y se puede ver vulnerado el derecho a la salud debido a una vulneración también del derecho a la información. Por otro lado, es importante también mencionar que la visión colectiva del derecho a la información implica que el gobierno nos mantenga suficientemente informados de las medidas que se están llevando a cabo, que se están tomando, de las fases y en general, de la estrategia que desde el gobierno federal y desde las entidades federativas y también desde los municipios se están tomando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el derecho a la información en este momento, en cuanto al ejercicio del derecho a la salud, pues está conformado por una serie o debe estar más bien conformado por una serie de valores, de atribuciones que contribuyen a que la población se mantenga bien informada de manera objetiva y que se puedan tomar decisiones en función de la evidencia, en función del avance de la pandemia y en función también de otros intereses interdependientes en este momento, porque el ejercicio del derecho a la salud implica también el ejercicio del libre tránsito, del derecho a la vivienda, de un trabajo digno y de diversos derechos como el de reunión y el de asociación. Por lo tanto,
Estas dos dimensiones, la individual y la colectiva del derecho a la información, tienen que ver con qué tan democrática es una sociedad y cuáles son los fines que persiguen la información en una sociedad determinada. En este caso, el derecho a la información persigue el fin de que los individuos que forman parte de esa sociedad pues tengan conocimiento de lo que está sucediendo para mejorar la gobernanza, es decir, para cuestionar al gobierno, para someter al gobierno a un escrutinio y en base a eso evaluar la positividad o negatividad de las medidas que está tomando el gobierno. Por eso, estimado público, es necesario mantenernos bien informados con fuentes primarias, con fuentes gubernamentales, con fuentes de difusión objetiva de información y hay pues muchísimos canales oficiales de la Secretaría de Salud, de las Defensorías de Derechos Humanos, de las universidades públicas, de incluso el sector empresarial también está contribuyendo en buena medida muchas empresas a difundir información objetiva, información real y que se aleja de la información tendenciosa, artificiosa o engañosa. Con esto espero que se pueda tener un panorama un poco más concreto del derecho a la información en este tipo de situaciones y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.